Durango, México. Un lugar que tiene muchas historias con travesuras de duendes, particularmente en el barrio del Calvario, uno de los pocos barrios como tales que sobreviven y por ende muy antiguo. Es curioso que muchas de las historias que tienen que ver con duendes sean de este barrio. En esta ocasión, les contaré la historia de un duende que merodeaba las casas de la calle del Calvario y al cual los vecinos le llamaban el enano. La niña María tenía 7 años. Allá por el año de 1954 vivía en la calle del Calvario, con sus tíos, que se hicieron cargo de ella y su prima Claudia de 12 años, pues el matrimonio de la tía Santos y don José no tenían hijos propios. Por eso se hicieron cargo de esas dos niñas, que por diferentes circunstancias quedaron bajo su cuidado. El día para estas niñas comenzaba muy temprano y su vida era bastante diferente a la vida de los niños en la actualidad, pues en aquel entonces, además de ser una vida sin los ocios y placeres que nos ofrece la tecnología de hoy, también las responsabilidades eran muchas para la mayoría de los niños de la época. Y de la disciplina ni hablamos, pues era muy dura y las palizas algo habitual. Incluso los fines de semana trabajaban, como ese sábado que comenzó muy temprano para las niñas. Los tíos salían a misa de gallo y regresaban hasta la hora de la comida, y las niñas debían hacer la limpieza de la vieja casona y tener lista la comida para cuando regresaran sus tutores de visitar a sus amistades, además de atender sus pendientes. De por sí, hablar que dos niñas pequeñas debían hacer el aseo de la casona y preparar la comida ya suena bastante trabajo, pero además debemos tomar en cuenta la línea de tiempo. Es decir, en ese entonces era común que en el corral tuvieran algunos animales, en este caso unas gallinas, a las que había que alimentar. Además no tenían licuadora, por lo cual debían moler los vegetales en el molcajete y atizar el fogón para cocinar los alimentos. Pues aunque ya existían las estufas y las licuadoras, en realidad pocas familias podían comprarlas, ni hablar de una televisión. Recordemos que en Durango la televisión llegó hasta las Olimpiadas del 68, y pocas familias podían pagar un aparato de estos. Y de por sí tenían prohibido encender el radio sin que estuvieran los mayores. Por si todo esto fuera poco, era necesario que las niñas fueran al molino a moler el nixtamal, para después amasar, hacer las tortillas y preparar la comida. Se preguntarán ustedes, ¿cómo dos niñas pequeñas podían hacer todo eso? Fácil, a punta de golpes. Los lectores que vivieron esos años recordarán que en ese entonces la disciplina era durísima para los niños. A pesar de todo esto, las dos pequeñas encontraban tiempo para jugar y divertirse. Terminaban el quehacer temprano para dejar libre un par de horas, antes de ir al molino a mediodía y tener que hacer la comida. Esa mañana, decidieron jugar las dos pequeñas a las escondidas. Claudia se fue al corral de atrás, que ya era parte del cerro, y allí en una gran roca se puso a contar, mientras que María se escondía en el sitio más previsible de todos, debajo de la cama de los tíos, en la recámara principal. Allí estaba ella boca abajo, procurando no hacer ningún ruido, cuando de repente pudo ver un par de pies que se acercaban. Eran unos pies abultados y peludos, semejantes a los de un perro, pero desde luego mucho más grandes. La niña se quedó atónita. Esta criatura se apoyó en su rodilla, se inclinó y con sus manos levantó las sábanas para asomarse debajo de la cama y miró fijamente a la niña, quien pudo ver claramente el rostro de este ser. Era como un niño pequeño con los ojos grandes y redondos, pero en vez de nariz y boca normales, tenía el hocico de un perro, aunque el labio inferior parecía humano. Su cara era lampiña, pero el resto de la cabeza estaba cubierta por un pelo rojizo purpúreo, lo mismo que todo su cuerpo. Tenía un par de largas orejas colgantes, era pequeño y delgado. Parecía un niño de 5 años. Lo más impactante es que este ser emitía sonidos, como si hablara en un idioma ininteligible, que a pesar de todo no parecía amenazador. De hecho, se veía bastante emocionado y amigable, como si tratara de convencer a la niña de que fueran a jugar. Por lo menos esa impresión le dio a la pequeña, que lo miraba entre incrédula y asustada. El ser seguía insistiendo, hablándole a la pequeña. Como no obtenía ninguna respuesta, estiró una de sus manos con 3 dedos gruesos y tomó a la pequeña María por la muñeca.
Ella pudo sentir el tacto de tibio de esa mano deforme. Esto fue demasiado para ella y comenzó a gritar asustada. «¡Claudia! ¡Claudia, ven por favor!», gritó la niña. El duende la soltó de inmediato y parecía que trataba de calmarla. Su voz era de alarma y sus manos le pedían calma. En ese momento se escuchó la voz de Claudia diciendo: «¿Dónde estás? ¿Qué te pasó?», y se escuchaba el tropel de ella acercándose a toda prisa. El pequeño duende giró un poco la cabeza, levantando un poco sus orejas para escuchar mejor. Se puso de pie y giró. Dio un par de pasos como para empezar a correr y desapareció. Cuando Claudia logró sacar a la niña de su escondite, estaba lívida y paralizada de miedo. No respondió a ninguna pregunta, sino al cabo de unos minutos que pudo recuperar la calma. Claudia no daba crédito a la historia, pero creía en sus palabras, por lo cual decidieron salir de la casa y sentarse en el escalón de la puerta principal. Después de un rato fueron al molino, con bastante antelación que lo habitual. Regresaron y pese al miedo que sentían, entraron a la casa. Prepararon la comida, pues si bien el temor de ver al duende era mucho, era más grande el temor a la paliza que les propinarían sus tíos si no estaba la comida hecha. Por eso las niñas no les contaron nada. A la semana siguiente, en el catecismo al que asistían todos los domingos en el templo de San Agustín, platicaron su anécdota con una de sus amigas y vecinas de la misma calle, de nombre Corazón, a la que llamaban Cori, de 9 años. Y ella les contó que a veces mientras dormía sentía que algo pesado y tibio se echaba junto a ella, y una vez fingiendo dormir pudo ver que una silueta se acercaba. Y ella lo llamaba el niño perro, y agregó que nadie le creía lo que había visto, nadie excepto María de Jesús, a quien llamaban Chuya, una vecina de la calle de la Cruz. Era una jovencita algo extraña y reservada. Tenía cierto grado de retraso mental, por lo cual a pesar de tener ya 14 años, su comportamiento era el de una niña de 10 años. Y por esto era muy consentida por sus padres y casi no salía de su casa. Ella, contó Cori, no mostró ninguna sorpresa cuando escuchó mi historia, por lo que pensaba que no era la primera vez que oía algo así. Las 3 niñas hicieron el esfuerzo de ver a Chuya. No fue fácil, pues en aquel entonces la disciplina era muy estricta y no podían salir de su casa y andar de visita así nada más. Sin embargo, las niñas se las ingeniaron para ir a visitarla, y estando en su casa le preguntaron directamente acerca del niño perro. Y ella impávidamente les contó que jugaba con ellos. Entonces, ¿hay más?, preguntaron tímidamente las chiquillas. Y Chuya le respondió con emoción que sí, que algunos eran diferentes en su forma, pero que todos eran pequeños y jugaban con ella. Los descubrió una noche de lluvia copiosa, cuando ya entrada la madrugada, se despertó por el sonido de los truenos. Se levantó asustada con la intención de ir a dormir con sus padres, como muchas veces lo había hecho, pero antes se asomó por la ventana para constatar que la tormenta justificara su ida. El agua corría a raudales por los cristales de la ventana, cuando en ese momento un rayo iluminó brevemente y pudo ver un grupo de pequeños seres jugando bajo la lluvia. Tanta fue su extrañeza que no se inmutó por el trueno subsecuente. Se quedó mirando, esperando a que un rayo iluminara la noche, y cuando esto sucedió, los vio de nuevo. Se quedó ahí observando. La lluvia poco a poco se terminó, y Chuya, con sus ojos ya acostumbrados a la penumbra, veía a los duendes jugar ahí en el corral, corriendo y saltando entre los charcos. Largo rato los observó, hasta que despuntando el alba, todos ellos se fueron. A partir de ese día, la jovencita pasaba horas en el jardín muy temprano o en el ocaso esperando a los niños. Les dejaba comida, les ofrecía leche y agua, pan, miel, hasta que, según sus palabras, vinieron a jugar conmigo. Por eso casi no salía, se la pasaba jugando con ellos y aseguraba que sus padres no podían verlos. Con esa increíble historia, las niñas regresaron a sus casas, desconcertadas, y un tiempo estuvieron atentas y asustadas. Jamás volvieron a ver al duende, y poco a poco, conforme iban creciendo, se olvidaron del asunto, y nunca contaron una palabra a los adultos. Años después, mientras María, que ya era una joven de 20 años, visitó a sus padres allá en el Salto Pueblo Nuevo, y platicando con su madre, doña Isabel, ésta le dijo, contenta que la había visitado: «Qué bueno que vienes, a mí no me gusta visitarte allá en la casa de mi cuñada Santos,
porque siempre que iba veía un enano rondando por ahí, y tu papá nunca me creyó, decía que estaba loca. ¿Un enano?, preguntó María. Sí, un enano con traje de perro, respondió doña Isabel sin dar más detalles y agregó. Una vez que salí al pasillo a darle pecho a uno de tus hermanos, vi que por un lado entre el lavadero y el tambo de agua salió el enano, y los estaba observando. Estaba frente a mí, pero él no me vio. Quedó de espaldas y pude verlo con claridad y por largo rato, agazapado en el marco de la puerta, asomándose curioso a la recámara, donde todos estaban platicando, cuando de repente se cayeron unos trastos de la cocina y el enano se estremeció y se desapareció. Dios mío, qué cosa tan espantosa, por eso iba poco con ustedes. El enano siempre andaba rondando y a mí me daba mucho miedo. Al escuchar esta historia, María se quedó helada. Ahora sí podía contar lo que hace tantos años había pasado, y entre los dichos, remembranzas y especulaciones, recordaron que un par de años después de lo ocurrido a la pequeña María, fue muy sonado en el barrio que Chulla se había ido de su casa. Todos pensaron que a pesar de tener una mentalidad inocente, ella ya era toda una señorita, y que no faltó el galán con el cual se huyó. Y pocos le dieron importancia, aunque sus padres sufrieron mucho porque nunca supieron el paradero de su única hija. No se volvió a saber de ella. Los padres preguntaron incesantemente a todos los vecinos, pues sabían que no pudo haberse ido con ningún hombre. Aseguran que nunca salió de la casa y que dejó absolutamente todas sus pertenencias. ¿Cómo podía irse así nada más? Para ellos no era posible. Y ahora atando cabos y uniendo eslabones, quizá los padres tenían razón, pensando que tal vez ésta había sido llevada por los duendes y nunca más regresó. María se estremeció pensando que bien pudo haber sido de ella misma la que nunca hubiera regresado si hubiera aceptado jugar con el duende.